Como todos los domingos en este espacio de Milenio Noticias ya está Luis Estrada aquí para platicar pues de política y de muchas otras cosas. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo estás? Esta semana, a fin de la semana que está terminando el jueves y el viernes, Sí. el Instituto Nacional Electoral volvió a hacer este foro de encuestas electorales que lleva a cabo pues prácticamente desde el año 2000. Cada una de las elecciones intermedias y presidenciales se lleva a cabo un análisis de cuál fue el papel de los encuestadores, los resultados y cuáles son los pasos que se tienen que seguir respecto a la regulación y otros temas que debieran estar alineados en principio con el avance de la metodología para conocer cuáles son las ventajas y las áreas de oportunidad que se deben de tomar en cuenta para poder ser cada vez más exactos. Lo que es un hecho es que desde prácticamente 15 años que se llevan haciendo estos foros, hay un rezago en términos del avance de lo que se puede conocer y se ha avanzado de preguntas que no se contestan. Cada foro se termina planteando las mismas preguntas. Y segundo, me parece también que los propios encuestadores no estaría en su propio beneficio que estas situaciones se aclararan para que entonces cuando viene una elección difícil o muchas elecciones difíciles concurrentes de estados, etcétera, pues entonces no tengan que utilizar excusas o coartadas o explicarse o tratar de explicarse con la regulación, que sabemos que es muy pesada y que es muy extensa, para poder decir que esa fue la razón por la cual no acertaron el resultado. Sabemos también que ese es el principal y el favorito de los debates sobre si es una fotografía del momento en el que se lleva a cabo la encuesta o si es un pronóstico. Sin embargo, también sabemos que cuando pasa la elección, las propias casas encuestadoras se promocionan como las que más cerca quedaron del resultado final. Entonces, bueno, pues vamos viendo cuáles son lo que realmente tienen de problemas o de áreas de oportunidad las encuestadoras. Sí. Lo que te comento es, en principio, una regulación excesiva. No todos cumplen con esta regulación a cabalidad. Aún así, existe una prohibición de publicación con días de anticipación a la elección de parte de la autoridad sobre cuándo tienen que presentar la última encuesta preelectoral. Como 3 días antes, ¿no? En algunos casos, ahora con el INE a nivel nacional se uniforma, pero tampoco en ningún caso esto era generalizado y no hay una justificación realmente científica, como son las encuestas, que puedan aclarar. Me parece que podemos resumir en 4 grandes temas de debates pendientes sobre los encuestadores. Lo podemos ver en pantalla. El primero tiene que ver con la metodología. Hay diferencias en el fraseo de una pregunta que podrían parecer irrelevantes a cualquier persona, pero en realidad eso te puede orientar hacia que digas una respuesta u otra solo por el hecho de preguntártelo de una forma u otra. Lo segundo es un término que se utiliza en medición de encuestas que tiene que ver con la validez y la confiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que estés midiendo realmente lo que quieras medir desde que se plantea la pregunta. Muchas veces no se tiene la idea correcta de un intercambio para una persona que no tiene un interés en el tema y que pues claramente podría contestar cualquier cosa. Y lo tercero es preguntas que, por ejemplo, se acostumbra a decir, ¿qué tanto usted hace tal o cual actividad? Y pues es difícil para una persona que normalmente no la hace tener en mente ese tipo de datos, y eso, ninguna de estas se ha probado científicamente en México, cuando en Estados Unidos llevan más de 30, 40 años haciéndolo sistemáticamente. El segundo tema que vemos que está pendiente son la presentación de los resultados. Los resultados de votantes probables, que acaban siendo, a fin de cuentas, notas editorializadas por parte de los encuestadores, algunas que ponen de líderes o sectores que no son representativos, pero no queda claro para el lector, y por supuesto que los medios de comunicación lo tomen como una nueva encuesta. Lo tercero son la regulación. Creo que estamos en un sistema sobreregulado. La siguiente pantalla lo podemos ver también, y que eso genera un incentivo a que los encuestadores pues no tomen en cuenta los criterios internacionales necesariamente, y sobre todo lo más importante también en caso de transparencia, que hay una escasez de información que no permite, en términos de disponibilidad de bases de datos y cuestionarios, poder hacer estudios serios sobre el tema, y por supuesto no necesariamente tienen una claridad
o son abiertos respecto de conflictos de interés, que a los primeros que afectan, pues por supuesto son a sus propios clientes. Entonces, por último, nada más recordar que estamos en un sistema sobreregulado, tenemos que trabajar sobre eso, la regulación en algunos casos es arbitraria porque no tiene un sustento científico como el que debiera tenerlo, y esto nos lleva a una sobreregulación, lo cual pues me parece que está en el propio perjuicio de los mismos encuestadores. Entonces, en la medida en la que avancemos en estudios sistemáticos serios y sobre todo que podamos tener debates sistemáticos entre encuestadores, académicos y que todo esto que poco a poco se está avanzando sea mucho más seguido, los propios encuestadores estén abiertos a que tengan un escrutinio de parte de la academia, va a haber entonces la posibilidad de que podamos contar con estudios mucho más finos y que entonces en el momento en el que lleguemos al día de la elección podamos entender que no necesariamente fue un error de los encuestadores, sino que se pudo ver a otras casas y las podamos investigar realmente. Claro, porque con eso es con lo que se queda la gente, ¿no? Así Después de una elección, lo vimos en 2012, lo acabamos de ver ahorita en la elección intermedia y en las elecciones de gobernadores, por ejemplo, lo que pasó en Nuevo León, pues la gente se queda con ese mal sabor de boca de las encuestas me estaban diciendo una cosa y al final pasó otra. Y lo que antes era una solución al conflicto postelectoral, cada vez más son la causa del conflicto. Luis, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Muy gracias a buenas Luis noches. Estrada, que nos acompaña todos los domingos en este espacio.